que genera las sociedades más prósperas, las más equitativas, donde hay más oportunidades, donde hay menos pobreza y donde hay más igualdad. Justamente os quería preguntar sobre esto último que ha planteado ahora Iván, ¿no? Porque Víctor decía la inercia intervencionista o estatista que tenemos en España procede de las generaciones del posfranquismo, que buscan una especie de Estado paternalista que los proteja. Iván decía, bueno, pero también viene desde la infiltración cultural, del marxismo, de la socialdemocracia más radical. Claro, en principio estas dos tradiciones como que están enfrentadas, ¿no? Porque el franquismo era antimarxista y de hecho pues restringía incluso el acceso al marxismo, y desde luego el marxismo no es franquista. Es más, hoy en día los hay que de alguna manera intentan como revivir o relegitimar el régimen franquista como un régimen pues eso, opuesto a la izquierda, opuesta al franquismo y por tanto potencialmente aliado de las libertades. ¿Cómo veis ese esta nueva reivindicación que también está presente entre los jóvenes, quizá no entre las generaciones posfranquistas, que a lo mejor son más franquistas sociológicas, pero no reivindican el régimen como tal, es más, son los más militantes antifranquistas de boquilla que hay, pero entre los jóvenes también encontramos jornadas de nuevos franquistas o de nuevos legitimadores del régimen? A mí lo que me parece es que al final, cuando pillas la etapa con un poco de, sobre todo la última etapa del franquismo, lo que tienes es mucha desregulación, bastante libertad económica, y lo que tienes es una España en crecimiento y en expansión. Entonces, en un contexto así es muy fácil ganarte bien la vida y que un país vaya bien. ¿Qué ocurre? Nos comparamos con eso frente a una etapa en la cual tenemos regulación por todos los lados, impuestos por todos los lados y prácticamente una capacidad de ahorro nula. Entonces, cuando te comparas con los tiempos actuales, cualquier tiempo es mejor prácticamente. Por eso muchas veces lo de volver al pasado suena como malo, pero en este caso no es tan malo, porque al final pillas una España que está en expansión y que es lo que muchas veces intentamos explicar a mucha gente, que es España no está en un proceso, digamos que de crecimiento, sino en un proceso de subdesarrollo de poquito a poco, muy poquito a poco. O sea, no es una caída muy fuerte, pero vemos países como República Checa o como Polonia que empiezan a ir hacia arriba. Si es verdad que no tienen el estado del bienestar de España ni se acerca, pero llega un momento en el cual, pues evidentemente, si tú vas así y otros van así, en algún momento te vas a cruzar y vas a estar en el mismo lugar. Entonces, yo creo que al final, pues evidentemente se puede añorar todo eso, pero claro, yo creo que se añora más la desregulación y la libertad que había en esa etapa que otra cosa más que... Sí, lo que pasa es que también era una libertad, o sea, por un lado es verdad que el Estado era mucho más pequeño en términos de presión fiscal, incluso de regulaciones que han ido creciendo en España y en el resto del mundo más o menos a la par, pero luego tenía una parte de empresa pública tremendamente presente y que también intervenía mucho por esa vía en la economía. ¿Tú cómo lo ves, Iván? Bueno, es que se produce un efecto que puede ser contradictorio, ¿no? Y es que no puede haber crecimiento económico sin cierta libertad económica, pero sí puede haber crecimiento económico sin libertad política. Y esto pues lo hemos visto en el franquismo, lo vemos en China, tú has mencionado Vietnam, Corea del Sur en su momento, y hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Los Emiratos, que ahora mismo son el centro, realmente son el centro mundial financiero, tecnológico, energético y en muchos ámbitos de crecimiento. Sí. Y yo cuando voy y visito con alguna frecuencia de distintos Emiratos y veo, incluso hablo con españoles que están y tal, vente aquí, esto es maravilloso, el crecimiento, la desregulación, la falta de impuestos. El pragmatismo, sobre todo. Claro, entonces dices, pues, y las libertades, y dices, no, aquí súper libre, puedes dejar el coche abierto, no te roba nadie, no tal. Pero oye, y lo de no poder expresar tu opinión política, y se me queda mirando la cuestión, pero ¿a quién le importa eso? ¿No? En un momento en el que estamos tan libres para otras cosas. Entonces hay que definir también qué libertades te interesan más, porque si lo que te interesa son las libertades políticas, pues esos no son tus sitios. Pero si lo que te interesa es las libertades, desde luego la libertad económica, en algunos mercados incluso adoptando el código mercantil, el sistema mercantil y judicial británico, hasta el punto que se traen jueces británicos para implementar el código mercantil británico, ¿no? Pero, ¿y libertades personales de qué tipo? Pues efectivamente hay seguridad total, efectivamente no hay robos, no hay violaciones, no hay agresiones, no hay asesinatos. No hay libertades políticas, pero claro, si la gente dice, es que a mí me da igual, porque a mí no me interesa expresar mi opinión política, no me dedico a esto, pues te da que pensar, ¿no? Es un riesgo para las democracias encontrar sistemas donde, no siendo democráticos, las cosas empiezan a ir muy bien. ¿Qué sucede con el franquismo?
hasta el año 59, la posguerra muy larga, 20 años de posguerra, es dramática. Es una España de cartilla de racionamiento, de pobreza, de autarquía y de cero reconocimiento internacional. A partir del plan de estabilización del 59 se sientan las bases de un crecimiento espectacular como España no ha tenido ni Occidente nunca en la historia. Del 59 a la crisis del petróleo del 73 se crece a un ritmo del 7% anual compuesto. La gente no sé si es consciente de lo que eso quiere decir. La economía se más que dobla en un periodo muy corto, ¿no? Y el Estado juega un papel que sí es necesario, creo siempre, que es el de la creación de infraestructuras para permitir que luego los operadores privados operen, jueguen, ganen dinero, generen empleo, riqueza, todo eso. Es verdad que en esa época pues no había muchos operadores privados en España, pero no porque estuviera prohibido, sino porque no había capital suficiente formado para hacerlo. Y por lo tanto, la iniciativa es más bien pública. El Instituto Nacional de Industria, que es una institución que conozco bien, que se funda en el año 49, va creando todo tipo de empresas que con el tiempo se van privatizando. La mitad del IBEX de hoy es de origen público. Eso también tiene que ver con por qué tampoco nuestros directivos son especialmente liberales, porque provienen de empresas, sean Telefónica, Repsol, o esa empresa privada que dice Pedro Sánchez que se llama Red Eléctrica, ¿no? Esa empresa privada. Esa no sabía yo que era privada. Pero la infraestructura, claro, la crea el Estado. Al principio las industrias las crea el Estado también, pero no pone trabas a la creación de comercios o de compañías de servicios. Es decir, en la España del Franco había despachos de abogados, había consultoras, había comercios, había cierta libertad económica, algunas restricciones a la importación, ninguna a la exportación. Y eso sí, eso es increíble de pensar, cero impuestos. Es que no había IRPF, no había impuestos de sociedades, no había IVA, había cotizaciones de seguridad social, pero muy bajas. Y había un Estado que funcionaba, y había una sanidad pública y una educación pública. No era universal. Pues no sé por qué no era universal, porque es que el 80% de la infraestructura sanitaria de hoy proviene del franquismo. ¿O de dónde creen que sale La Paz? ¿O de dónde creen que sale la Fe en Valencia? ¿De dónde creen que sale la mayoría de los hospitales que hay todavía hoy? Insisto, se puede dar la paradoja de que un sistema políticamente cerrado genere crecimiento económico. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque como digo, los ejemplos de esto abundan, y si lo que nos interesa, y creemos en la defensa de la libertad total, es defensa de todo el ámbito de la libertad, es decir, también la libertad política, pues tenemos que buscar modelos que permitan que, habiendo libertad política, se estimule el crecimiento económico, ¿no? Porque si abres la libertad política y cierras la económica, pues tienes una combinación que tampoco es muy atractiva. Eso da cero crecimiento con total seguridad. Claro. Además que esto es un melón que comenta Iván, que es difícil de abrir, porque tú le dices a la gente realmente, las dinámicas que a veces puede tener la democracia pueden ir en contra de los ciudadanos si el ciudadano no está lo suficientemente informado. Y sí que es cierto, porque coges ciertos países, como ha comentado Iván, como Emiratos Árabes, y dices, tienen un buen líder, tiene una buena visión, se implanta bien y todos a una. No hay ningún problema. Todo va bien porque todo tiene una continuidad y un plan a largo plazo. Pero coges malos líderes con ciudadanos que no están muy formados, caen en el socialismo, votan socialismo y obtienen todo eso. Aunque también puedes tener líderes malos dentro de sociedades políticamente cerradas. Efectivamente. Y entonces tienes igualmente desastres, ¿no? Pero...